Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Said. Muchísimas gracias a toda la gente de Inteligencia Dental, de COA por la invitación y por todas las facilidades para esta plática. Bueno, y también muy agradecido con toda la gente que se ha podido conectar. La verdad es que es siempre un honor poder compartir, siempre un honor poder, pues, platicar y hablar un poco de todo esto que nos apasiona, que es la endodoncia, la odontología, el manejo del dolor, etcétera, etcétera, que a veces en el consultorio puede llegar a ser bien complicado. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a darle perfectamente a todo lo que tenemos que hacer y bueno, vamos a empezar. Siempre me gusta empezar diciendo que pues yo vengo de la UNAM. Para mí la UNAM es algo muy importante y me ha dado pues todo, me ha dado mucho de lo que tengo a nivel profesional, a nivel personal y pues es mi alma mater y bueno, siempre es un honor empezar con esta carta de presentación. Como bien saben, pues la UNAM es un monstruo, es un mundo, es una construcción que fue totalmente adelantada a su época y que hoy en día, en un mundo tan globalizado y tan veloz como en el que vivimos, sigue siendo autosuficiente y sigue siendo un referente a nivel continental y, por qué no, a nivel mundial de lo que es la educación superior. Pero bueno, ya de lo general a lo particular, yo me dedico prácticamente nada más a la endodoncia. Desde hace mucho tiempo mi práctica es limitada a la endodoncia, trato de hacerlo con magnificación y con algunos instrumentos que vamos a ver más adelante a propósito del tema. O sea, el propósito no es decir, ay, yo hago esto, yo hago lo otro y yo soy esto, ¿no? Sino es compartirles mi experiencia para que ustedes puedan implementar algunas cosas. Y a propósito del tema que estamos hablando hoy, que es dolor, hay imágenes que duelen y simplemente ver esto, que pudiera parecer una anaconda aferrada a su presa, ¿no? Es una pulpa lastimada, es una pulpa que el paciente llevó con mucho dolor y que llega a nosotros precisamente para mitigar ese dolor, para poder controlarlo, para poder brindarle y devolverle esa paz y esa tranquilidad que al momento de la consulta, pues los pacientes han perdido, ¿no? Y esto es algo que puede parecer como muy romántico, pero la verdad es que es bien importante que seamos bien empáticos con el dolor. Por ahí hay una frase que me gusta mucho que dicen que cuando el dolor es ajeno, pues el paciente suele ser muy exagerado, pero cuando el dolor es propio, puede ser el peor dolor del mundo. Entonces siempre debemos de interpretar, digo, con sus debidos proporciones, que el dolor del paciente es muy importante y es tan real como él nos lo está explicando. ¿Ok? A menudo y durante toda la plática vamos a estar hablando de algunas situaciones clínicas que pues pueden llegar a generar dolor dental y me voy directamente al grano. A menudo y por falta de esta empatía, de esta educación continua, etcétera, cuando el estudiante de odontología llega a hacer una comunicación pulpar y como se hacía en años anteriores, era como un castigo divino, era como, ¡ah! Le hiciste comunicación y le hablaban al doctor y decía, con el espejo veía y decía, ¡ah! Le hiciste comunicación y le hablaba al adjunto y todos, y entonces todo esto generaba una gran situación de tensión, generaba una gran situación de molestia, de frustración, muchas cosas que realmente no deben de ser. Hoy en día hay una infinidad de materiales que nos permiten manejar este tipo de situaciones, que nos permiten tener otras alternativas de tratamiento y es bien importante que los conozcamos. Yo desde hace mucho tiempo y sin ningún afán de ninguna marca, desde antes de trabajar incluso con COA, yo decía, todo alumno de odontología debe de traer una cápsula de Biodentin en su maletita, en su cajita, en su todo. ¿Por qué? Porque son materiales que le van a permitir al diente tener otra oportunidad. Como las imágenes que ven aquí, de repente hay comunicaciones pulpares que pueden llegar a ser fortuitas o pueden llegar a ser, pues, circunstanciales, etcétera, y no necesariamente tienen que terminar en endodoncia. Ya más adelante vamos a discutir algunos criterios para decidir qué diente sí, qué diente no, pero es bien importante conocer el uso de todos estos cementos biocerámicos, de todos los cementos hidráulicos, para poder brindarle mejores opciones de tratamiento al paciente. Hoy en día, la verdad es que es muy triste saber y ver que sigue habiendo colegas que dicen, no, endodoncia, posta y corona, endodoncia, posta y corona para todos los casos, cuando no es así. Ahorita vamos a ver algunos casos. Y esta otra imagen que últimamente se ha vuelto de mis favoritas también, que nosotros como endodoncistas, me lo decía un buen amigo, estamos siempre sentados en un barril de pólvora. No sabes a lo que te vas a enfrentar y todo esto es porque no tenemos un método diagnóstico adecuado.
una tomografía nunca va a ser mucho para una endodoncia, no lo es. O sea, si tienen la duda, yo siempre digo, si tienes un caso complicado, al que ya le metieron mano 2 o 3 dentistas, que ya viene el paciente con dolor, ya viene muy molesto, ya se intentaron 2 tratamientos y no funciona, a veces pecamos de soberbios y decimos, no, es que los otros son tontos y yo soy muy bueno, entonces yo voy a hacer otra endodoncia. Y a veces lo último que necesita el paciente es un tratamiento más, cuando el diente a lo mejor ya se va para extracción. Entonces, siempre piensen que estamos sentados en un barril de pólvora y que debemos de hacer las cosas con mucho cuidado. También hay cosas y situaciones clínicas que pueden llegar a generar frustración. ¿Por qué? Porque el paciente no las entiende, nosotros como dentistas no las explicamos y cita a cita y momento a momento y cada vez que va pasando el tiempo, esto va generando frustración, va generando molestia, va generando enojos. Al principio todos somos amigos y los pacientes y jajaja y jujuju, pero cuando ya hay una situación de dolor de por medio o algo que compromete el bienestar del paciente, pues definitivamente y por obvias razones el paciente va a empezar a cambiar y va a empezar a tener algunas actitudes un poco más reactivas, ¿no? Para esto es súper importante distinguir algo que puede parecer como muy raro o muy evidente, pero saber de dónde es el dolor odontogénico y cuál es el no odontogénico. Puede parecer muy elemental saber que el dolor dental pues proviene del diente, ¿no? De las estructuras dentales, como puede ser el ligamento periodontal, como puede ser el hueso adyacente, los tejidos perirradiculares, etcétera. Pero tiene características que nos van a ayudar a decidir en una situación de apremio. Por ejemplo, si tenemos un diente que tiene un factor etiológico o tiene un factor atenuante, como pudiera ser la caries, alguna restauración fracturada, algún traumatismo previo, etcétera, bueno, por ahí podemos orientar y justificar que el paciente pues tiene el dolor en ese diente en específico. Y algo muy importante, y por eso lo pongo en mayúsculas, el dolor se puede reproducir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con mis pruebas diagnósticas, pruebas de percusión, pruebas de sensibilidad pulpar, etcétera, puedo reproducir el dolor que trae al paciente a la consulta. De lo contrario, yo no toco ese diente. Si el paciente me dice, me muero de dolor porque me duele toda la cara del lado derecho y no soporto, y hago mis pruebas diagnósticas en todos los dientes del lado derecho y no pude reproducir ese dolor, ojo, y alerta Amber, alerta amarilla, alerta de la que ustedes quieran, no toco el diente porque muy probablemente el dolor no sea de origen odontogénico. Ahora, otra característica importante es que voy a poder reducir el dolor con anestesia. Eso es muy importante. Si yo anestesio y bloqueo al paciente, va a sentir un poco de calma en lo que estamos platicando, en la entrevista, en la historia clínica. El paciente se va a sentir mejor, ustedes van a ver que está más tranquilo, se va a destensar un poquito. El dolor suele ser únicamente de un solo lado, es localizado o puede ser localizable, es muy sensible a los cambios de temperatura, sobre todo cuando hablamos de una pulpitis irreversible, sintomática, y el diente está intocable, o sea, está muy sensible a la percusión, a la presión digital, a la palpación, etcétera. Entonces se va volviendo como muy evidente. Y ojo, estas características también son bien importantes. Cuando el dolor es de origen no odontogénico, hay ausencia de factores etiológicos, o sea, no hay una caries ahí que nos esté de chismosa y nos diga es este diente. Las restauraciones, si las hay, están en buenas condiciones, no hay traumatismos previos, el anestésico no alivia, es confuso, no llega a solucionar el problema, el dolor suele ser bilateral, a diferencia de un dolor odontogénico, es un dolor crónico, no corresponde a algún tratamiento dental previo, y algo muy importante, y esto lo refieren en muchos artículos, libros, etcétera, el tipo de dolor es ardoroso y como si fuera un disparo eléctrico, es un dolor así, yo nunca había entendido lo que decían que un dolor sordo, pero ya que empiezas a conocer un poco de esto, el dolor es como medio insoportable y al parecer no hay una razón aparente. Puede relacionarse con dolores de cabeza, con migrañas, y aquí empieza el calvario de muchos pacientes donde pues les dicen, no, es que a lo mejor tú tienes una migraña, es que a lo mejor tienes neuralgia del trigémino, y sabemos que para la neuralgia del trigémino también hay algunos puntos como los puntos gatillo que podemos ejercer para poder establecer este tipo de dolor. Y también hay un dolor que aumenta asociado al estrés, al ejercicio, a la posición de la cabeza, y esto principalmente orientado a algún tipo de dolor muscular o algún tipo de dolor sinusal. Por eso les decía, estamos sentados en un barril de pólvora. Hay pacientes que pueden llegar a ser bien complicados, bien complicados. Y este caso que yo creo que si me dieran un peso por cada vez que lo he presentado ya tendría
pues no sé, unos 2,000 pesos o algo así, pero este caso me marcó muchísimo, fue aproximadamente hace como unos 10 años, me mandan a este paciente y me dicen, ¿sabes qué? Le vas a hacer endodoncias, este chavo está intratable, le duele todo, bueno, por favor, canalízalo y revísale todo la arcada superior. Bueno, hice todas mis pruebas diagnósticas, revisé, no había ni una sola caries, todos respondían vitales como pulpa normal, no había absolutamente nada de dolor, sin embargo el paciente aquejaba una molestia de días insoportable, que no dejaba dormir, se hacía más fuerte cuando se acostaba, cuando se agachaba, o sea, estaba ahí medio confuso entre pulpitis irreversible y no. Se hacen las pruebas y como les dije, una tomografía nunca es demasiado para un caso difícil. Entonces, ármense de todo su indumentaria necesaria para poder sacar adelante este tipo de casos. Y para no hacer el cuento largo, lo que le estaba ocasionando el dolor a este paciente era una reacción a cuerpo extraño por un tercer molar que andaba nadando por ahí cerca del ojo, del seno maxilar, etcétera. Y la respuesta a todo esto es el paciente fue a que le hicieran una extracción de terceros molares. Como pueden ver, no hay formación radicular. Lo que único que sí hay es un dolor, bueno, había en ese tiempo, un dolor insoportable. Y esto fue porque al momento de extraer, ¡pum!, el diente se fue para arriba y pues se fue al seno maxilar. Y esto me lleva a otra reflexión, la delicadeza o la bondad, o no sé cómo llamarlo, de la membrana del seno. O sea, es muy delicada. En ocasiones podemos llegar a cometer errores gravísimos. En el seno maxilar se han encontrado limas, se han encontrado fresas, se han encontrado implantes, se han encontrado, bueno, gasas, de absolutamente de todo, y esto es por la estrecha relación que hay entre el seno y la membrana. Entonces, todo lo que hagamos y dejemos de hacer cerca o dentro de la membrana, y ahorita vamos a hablar algunos factores que influyen la colocación del anestésico en dientes que están delimitados por hueso o la membrana del seno maxilar, puede llegar a complicarse el anestesia, bueno, lograr una anestesia profunda en esta zona. También debemos de tener en cuenta que hay otro tipo de dolores que pueden llegar a relacionarse con dolores dentales y esto se vuelve bien interesante, como lo van a ver a continuación. Un paciente con migraña, obviamente no hay una causa dental, el tipo de dolor es periódico y recurrente, generalmente les duele todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes, cuando llueve, cuando hace frío, o sea, como que tienen ya un periodo muy establecido y esto se relaciona muchísimas veces con la zona de caninos y premolares. Esto es porque en esa zona tenemos la mayor cantidad de receptores propioceptivos que nos van a estar estimulando la zona de esos dientes y puede llegar a confundirse con dolor en esos dientes. Y en muchas ocasiones me ha tocado ver pacientes que llegan con endodoncias de todos los premolares y de todos los caninos y aún así el dolor persiste. Entonces, mucho ojo al momento de hacer el diagnóstico. Este suele ser unilateral en el 60% de los casos y se habla en la literatura de que se presenta mayoritariamente en mujeres. Hay otro tipo de cefalea que ya da otro tipo de sintomatología similar a lo que veíamos ahí en la diapositiva anterior, pero esta se presenta principalmente en hombres jóvenes entre 25 a 50 años. Puede haber una inflamación del párpado y del área temporal, que eso debe ser una señal de alerta y un diagnóstico diferencial de un dolor dental. El dolor es severo, es unilateral, se puede extender hacia la órbita, hacia la zona del temporal. Generalmente aparece después de una buena borrachera o una malpasada de no haber dormido, no haber comido bien. Y algo muy importante, puede haber lagrimeo intenso de un solo lado. O sea, puede ser de un solo lado, puede haber escurrimiento nasal de un solo lado, lagrimeo de un solo lado. Y este tipo de dolor, lo mismo, por lo que hablábamos de las zonas propioceptivas, puede llegar a confundirse con un dolor de un canino o de un premolar y estos pacientes tienen ataques muy recurrentes durante un solo día, ¿no? Existen otro tipo de situaciones clínicas que pueden generar dolor y es que antes sabíamos que, por ejemplo, el conducto en C lo encontrábamos en segundos molares inferiores y de hecho, como así receta de cocina decíamos, el conducto en C está en segundos molares inferiores y la raíz se tiene que ver fusionada, etcétera. Pero hoy en día sabemos que si no hacemos el adecuado manejo, por ejemplo, de premolares, mandibulares,
puede llegar a presentarse esta variante anatómica que puede llegar a ser bien complicada. Vean, incluso ya hay una nueva clasificación que habla de esto. Entonces, si yo abordo el premolar con la vieja escuela que aprendí y que me decían, bueno, pues es un conductote y no hay problema y está bien fácil y todo el mundo puede hacer un premolar, pues no, porque a veces los premolares pueden llegar a tener configuraciones muy complejas y de hecho esto conecta directamente con otro de los temas que puede llegar a causar dolor recurrentemente en un paciente endodóncico, que es la omisión o la no localización de alguno de los conductos. Y ante este tipo de configuraciones tan poco frecuentes o tan poco instrumentables con las limas que normalmente utilizamos, llámese de la marca que sea, pues nos está obligando a dejar en muchas ocasiones buena parte del tejido sin tocar, ese tejido se desgarra, se inflama, y si lo cerramos, pues evidentemente esto va a generar un dolor muy intenso y muy insoportable. Entonces, la próxima vez que veamos un premolar, no lo menospreciemos, no digamos, pues en la escuela me dejaban hacer premolares desde el primer año que llevé en 11, entonces pues no debe estar tan difícil, porque está comprobado con un montón de artículos que hay un montón de variantes anatómicas donde se pueden bifurcar, trifurcar, cuatrifurcar, etcétera, y esto puede llegar a ser un problema. Vean la configuración que puede llegar a tener. Ese tipo de conducto, que así como un frijolito o como arriñonado, pues requiere cierta destreza para poderlo limpiar, requerimos utilizar ultrasonido, algún buen abridor en la parte cervical para poder quitar el tejido, etcétera. ¿Ok? Y algo de lo que les decía también, otro de los dientes otro de los dolores que pueden llegar a confundirse con algún tipo de dolor dental sin ser un dolor odontogénico, es la neuralgia del trigémino, que como les digo, pues sigue un trayecto y la única manera de detectarlo es por medio de la palpación y buscar algún punto gatillo. Esto se hace con el dedo pulgar, el dedo índice, vamos a ir tocando el trayecto que supuestamente seguiría el nervio trigémino y en alguno de esos puntos podemos llegar a encontrar un punto gatillo. Quiere decir que vamos a tocar y el paciente, bueno, va a brincar, se va a reaccionar muy fuerte porque se puede relacionar con este tipo de dolores no odontogénicos. Aquí, ojo, no es bien importante el diagnóstico porque de lo contrario, y por internet pueden encontrar N cantidad de radiografías panorámicas donde se ve al pobre paciente con 28 endodoncias o a lo mejor 25 porque ya le extrajeron otros 3 porque la endodoncia no funcionó y creyeron que por ahí era el dolor. Y vemos a un montón de gente quejándose de los dentistas porque no hacemos un buen diagnóstico, porque esto y por aquello, que en muchas ocasiones es injustificado, pero en algunas otras sí podemos llegar a cometer este tipo de errores. Y otra de las situaciones que puede llegar a afectar o a generar dolor en la zona orofacial, pues puede ser la presencia de algún tipo de inflamación a nivel del seno. Es bien importante saber que no todos los pólipos que hay en el seno se relacionan con los dientes. Por ejemplo, si ustedes ven una lesión que está perfectamente bien delimitada hacia el ápice del diente, y esta es una de las ventajas que nos da la tomografía, pues bueno, de inmediato yo relaciono y digo, ok, bueno, hay una lesión, está viendo un exudado hacia el seno y por eso el paciente tiene sintomatología. Pero también hay un montón de casos en donde no tienen ningún tipo de relación y puede ser un pólipo en el seno por X razón y el tratamiento es diferente. Por eso les digo, siempre deben de un caso que ya viene tocado, que ya viene instrumentado, que ya le dolió muchas veces, que ya lleva 2, 3 años, mándenle una tomografía, sobre todo si se trata de un diente posterior superior. Y también entender que los procesos crónicos que no duelen, las lesiones, generan cambios hacia el pH de los tejidos, generan cambios a nivel del hueso y que todo esto al momento de la manipulación puede también llegar a generar un dolor importante, ¿no? Vean, o sea, todo lo que puede estar ocupando una lesión que nosotros vemos y decimos, bueno, pues no creo que ese canino retenido que lleva ahí 20 años sin darle problema al paciente, bueno, el día que se le tenga que hacer un tratamiento, por ejemplo, al central, al lateral, al premolar, nos vamos a encontrar que trae un tejido crónico inflamatorio de muchísimo tiempo y que muchas veces al momento de hacer el tratamiento de conductos, este tejido crónico se puede activar y puede ocasionar un dolor pues intenso, ¿no? Entonces, moraleja de esta historia, y lo dicen los journals de cáncer o cancerología, etcétera, no dejes nada crónico. De repente, incluso como dentistas, yo tengo muchos colegas, no voy a quemar ahorita a nadie,
pero dicen, bueno, pues ahí traigo mi dientecito con ionómero y pues sí me ha dolido, pero poquito. O sea, ese tipo de situaciones van generando inflamaciones de tipo crónico. Ustedes perfectamente saben que lo crónico no duele, pero ahí está, ahí está, ahí está, y más adelante se puede llegar a manifestar de una u otra forma o, como vemos aquí en la imagen, puede llegar a ocupar el seno y para qué buscarle y necesitar algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Como lo ven aquí. Y bueno, como ven, esta plática es muy al grano, muy a lo que venimos. Existen otro tipo de situaciones clínicas que pueden llegar a generar dolor, como pueden ser las fracturas radiculares. Y desde hace mucho tiempo yo he dicho, hay un posicionamiento de la Asociación Americana de Endodoncia, que actualmente es pues, el organismo más fuerte de endodoncia pues, para establecer algunos parámetros, algunos criterios o algunos protocolos, etcétera, en el que dice, si la línea de fractura entra a la zona de conductos radiculares o bien, si la vemos por fuera, entra a la zona radicular, el diente ya no es restaurable. Como lo ven aquí en el caso, que yo lo titulé en Instagram como Bravo el caso, Bravo el perro. Si esto es así, de verdad, no hay por qué restaurar un diente en estas condiciones. A veces tenemos la idea de que Diosito nos quiere mucho y que prendiéndole una veladora va a funcionar y que va a durar años. Y como les digo, sí, claro, el diente puede durar 20 años, pero no sabemos lo que estamos ocasionando hacia los tejidos perirradiculares, principalmente, y siendo lo menos grave, y lo que podemos ocasionar hacia alguna otra estructura, como en este caso sería el seno maxilar. Entonces, de verdad, a veces uno con alma de endodoncista, o porque es el diente de mi papá, o el de mi primo, o el de mi amigo, o el de mi novia, o lo que sea, yo no lo voy a atender, lo voy a dejar así, le voy a poner su coronito, su resina, y lo que dure, ya Dios dirá. No, Dios dirá nada. O sea, este tipo de casos se pueden llegar a ser muy crónicos y más adelante pueden llegar a ser un problema serio a nivel del seno maxilar. Y como les decía, esta línea de fractura entra hacia el piso del diente y este diente ya no es restaurable. Ya alguna vez les platicaré la historia de ese diente, pero es de un colega y él insistió y a la fecha ahí sigue y él piensa que yo soy muy bueno porque su diente ahí sigue y todo, pero todos sabemos que ese diente va a terminar un día en una extracción y seguramente en algún tratamiento del seno maxilar. Y por ejemplo, ese es un excelente caso de lo que les decía, un tratamiento deficiente que ya le metieron mano dos o tres, ya finalmente lo remiten a algún especialista que puede haber sido yo, puede haber sido quien sea, cualquier otro especialista, para que pues me hagas la endo, ¿no? O sea, mi diente ahí está, la verdad es que me ha durado muy bien, pero pues no. Al momento de que se quita la corona, encontramos que uno de los parámetros principales para poder determinar una fractura, digo, además de la sintomatología, pero en algunas ocasiones estos dientes cursan con un cuadro doloroso que es denominado síndrome de diente fisurado. Entonces, el síndrome de diente fisurado en muchas ocasiones no es tan evidente a lo radiográfico. Ustedes podrían ahí interpretar, bueno, pues tiene una lesión como hacia la furca. Bueno, para mí eso es casi siempre ya está fracturado, ¿no? Pero me he encontrado casos donde puede ser un cabo interradicular, o no me acuerdo del otro conducto que sale de la furca, o no encontraron el MB2 y había un conducto lateral, y nos hacemos mil historias. Pero bueno, una lesión de ese tipo en un tratamiento que lleva tantos años de evolución, que no tiene reacción periapical, fíjense cómo no hay reacción periapical o no hay una gran reacción periapical, sino que el problema está más hacia la furca. Para mí es sinónimo de que está fracturado y lo confirmamos con un buen sondeo. Cómprense una sonda Giuffridi. Sé que hay otras marcas, por ejemplo, hace poquito fui a Bolivia y había una marca que se llama Coricama o algo así, buenísimas. Fíjense que sean pues como delgaditas para que puedan entrar y en el momento que nosotros detectamos un sondeo profundo en un solo punto del diente, señores, esto aquí en China, en donde sea, es una fractura radicular y no hay nada que hacer. Sabemos perfectamente que cuando hay fracturas a este nivel que cruzan todo el diente, ni con el mejor biodentín del mundo, el Ultra Plus, vamos a poder sellar. Por eso les digo, mucho es el diagnóstico. Y como les decía hace ratito, hay escenas que, pues, de simplemente verlas nos puede ocasionar dolor, nos pueden ocasionar por lo menos decir, pobre paciente. Pero vean, o sea, esta caries que seguramente se extrajo el diente porque al paciente le dolió muchísimo,
pues está ocasionando ya cambios muy importantes hacia la zona pulpar. Pero vean cómo el organismo es tan sabio que debajo de todo ese tejido negro que ya está en la cámara, se formó un pequeño puente de dentina que protegió el resto del tejido y por eso es que ese diente pues conservaba su vitalidad y por ende conservaba el dolor, ¿no? O sea, el diente seguía con dolor y finalmente pues se extrajo, ¿no? Y eso es algo de lo que se busca con los cementos biocerámicos, que el daño hacia el tejido pulpar no sea tanto, se delimite, se genera un tejido cicatrizal que me permita conservar la vitalidad, que es pues lo ideal, ¿no? Siempre y cuando sea en ausencia de sintomatología y alguna otra situación clínica a la que podemos llegar y como les decía al principio, hay imágenes que de solo verlas generan dolor, ¿no? Y pues la anestesia intrapulpar es un recurso al cual podemos llegar, sí, pero siempre debemos de tener en cuenta dos cosas. Para poder colocar anestesia intrapulpar de manera correcta y adecuada, yo siempre lo he dicho, la anestesia intrapulpar para que sirva, o sea, si ya la tuviste que usar, es porque el paciente tiene dolor, al momento de instrumentar le seguía molestando. Ok, si vas a colocar la anestesia intrapulpar, al paciente le debe de doler. Si no le duele, quiere decir que la aguja no está entrando a donde tienes que entrar o a donde necesitamos que se deposite la solución anestésica. Entonces, en estos casos podríamos reforzar la técnica anestésica de forma regional, podemos utilizar algunas técnicas complementarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante, la anestesia intrapulpar siempre y todas las veces, sin excepción, se utiliza con aguja corta. De lo contrario, la aguja larga no va a poder penetrar, ¿no? Y como les decía, bueno, algunos casos donde a pesar de que se remueve todo el tejido pulpar, vean aquí qué bonita se quedó la pulpa ahí en el borde incisal, pues aún así vean cómo el diente sigue sangrando. Y esto es porque cuando ya hay una inflamación tan grande, ya hay una inflamación tan severa, no solamente es la pulpa dental lo que está doliendo, sino que ya duele los tejidos periapicales. Y esto es porque hay una extravasación de este tejido inflamatorio, que aquí lo ven representado con sangre, pero es la famosísima hiperemia pulpar. O sea, el tejido está súper oxigenado, está súper inflamado, está súper reactivo y necesitamos entonces dejar que todo esto salga, todo esto drene, para que el paciente finalmente pueda ser obturado y pueda sentir algún tipo de alivio, ¿no? Bueno, esto es lo que les enseñaba hace ratito. Hoy en día existen algunos parámetros para poder evitar el tratamiento de conductos. Por ejemplo, si tenemos una caries muy profunda, pero tenemos buena estructura dental, lo que podemos hacer es remover todo el tejido cariado, todo el tejido que esté mal, y si la comunicación pulpar es pequeña, podemos tratar de colocar algún cemento biocerámico, como en este caso podría ser biodentín, ¿no? Se coloca el biodentín en contacto con el tejido expuesto y lo que hace este tipo de materiales es proteger al tejido remanente y nos permite tener una buena evolución. ¿Cómo saber si esto va a funcionar o no? El paciente te lo va a decir con signos y síntomas. Si logramos desaparecer signos y síntomas, es un buen parámetro y quiere decir que va bien. Ahora, lo que hay que hacer es a los 14, 21 días hacer pruebas de sensibilidad pulpar con tetrafluoretano o bien EndoIce. Y entonces, si hay una respuesta positiva o como de pulpa sana, quiere decir que el cemento logró su cometido, mitigó el dolor, quitó las molestias y permitió que el diente conservara su vitalidad. Ojo, aquí pueden haber muchas preguntas. ¿Cuándo sí, cuándo no? Uno de los parámetros que a mí en lo personal no me gustan en lo absoluto es el color del sangrado, ¿no? Porque eso puede ser muy subjetivo. Si yo soy daltónico, a lo mejor yo lo veo rojo intenso y alguien lo ve rojo oscuro, rojo pardo. Lo que no es subjetivo es la interpretación del dolor que pueda tener el paciente. Digo, también es subjetivo, pero es más real, ¿no? Si el paciente dice, ¿sabes qué? Me dolió igual o peor, me fue de la fregada, llevo 3 días. Ok, bueno, no hay nada más que hacer que la endodoncia. Pero si se logra controlar la sintomatología, a los días hacemos la prueba y se conserva la vitalidad, estaríamos evitándole al paciente un tratamiento de conductos y esto pues evidentemente es con un mejor pronóstico. Sabemos que a nivel pulpar hay diferentes tipos de fibras, no pretendo hablar de ellas, pero si hablamos de dolor, por lo menos debemos saber que dentro del paquete pulpar tenemos dos fibras muy específicas, que son las fibras A delta y las fibras tipo C. ¿Tienen diferencias entre ellas? Sí.
Las A delta son mielínicas, son de conducción rápida, están relacionadas con el dolor intenso, etcétera. Y por otro lado, las fibras tipo C, que son fibras amielínicas de conducción lenta, y por todo lo que yo he estudiado, he leído y sobre todo he visto en el consultorio, son fibras nerviosas que pueden llegar a persistir ambientes sumamente adversos. Son dientes abiertos, son dientes así casi negros, feos, todos, que tú dices, ay, pues ya está necrótico, no lo voy a anestesiar porque, pues X, ¿no? Ya no le va a doler al paciente. O sorpresa, puede tener una muy mala experiencia del paciente. Entonces mi recomendación es anestesiar en absolutamente todos los casos, porque me ha tocado incluso dientes que están drenando, por ejemplo, de un conducto distal, entras al mesial y ¡pum!, el paciente brinca. Y esto puede ser porque de alguna manera algunas fibras resistieron este ambiente adverso y están teniendo este tipo de sintomatologías. Ahora, las fibras A delta y las fibras C, como bien dijimos ahorita, tienen diferencias significativas y sustanciales que las apartan mucho de la una de la otra. A pesar de que viven en la misma casa, son muy diferentes. Pero las que son todavía más diferentes y son las vecinas de a un lado, son las fibras A beta. Las fibras A beta, a diferencia de las otras dos, estas sí tienen propiocepción, sí tienen como un GPS, o sea, el paciente sí los puede tocar el diente y decir, ah, ok, el que me duele es este, y se encuentran en el ligamento periodontal. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente ya llega y te dice así con el dedo y que le dices, no te metes el dedo cochino en la boca, pero pues lo hacen porque les genera como ese dolorcillo placentero raro, que se tocan el diente y dicen, es este, quiere decir que la inflamación del diente, de las fibras A delta y de la C, ya creció tanto que ya está empujando también a las fibras A beta. Ya hubo esa extravasación que les decía, que el paciente le duele, ya esa inflamación se salió tanto de control que se salió y se fue a los tejidos perirradiculares y generó ese dolor, ¿no? Y bueno, eso obviamente va a generar dolor, va a haber mucho dolor a las pruebas de percusión, etcétera, y generalmente ya es una fase avanzada del proceso inflamatorio. Y otra cosa que puede llegar a generar dolor también en dientes ya con algún tratamiento previo, incluso con endodoncia, con años de evolución, etcétera, es que ya haya un tejido inflamatorio que esté oprimiendo hacia la zona del seno maxilar. Entonces, como les decía, todo tratamiento de conductos que les llegue, que ya tiene años de evolución y lo vean deficiente, manden una tomografía para que podamos determinar exactamente hasta dónde está el daño y podamos interpretarlo. Ahora, algo de lo que nos va a ayudar a tratar e interpretar mejor las estructuras dentales, y no es un misterio, antes se decía que era moda y que era una payasada y que se había creado un grupo de élite, casi, bla, 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 y que solamente los que usaban microscopio. No, la realidad es que hay un montón de artículos que te dicen el uso de magnificación, desde lupas de la más baja graduación hasta un microscopio ya operatorio, de uso médico, etcétera, va a traer beneficios en la interpretación de la dentina, ¿no? En este caso que estamos hablando de endodoncia. ¿Por qué? Porque en odontología trabajamos en zonas sumamente pequeñas, sumamente estrechas. Si no nos damos esa posibilidad de ver e interpretar mejor la dentina, seguramente vamos a estar cometiendo errores y vamos a estar omitiendo información que es muy importante. Y vean, este caso tiene muy poquito tiempo que yo lo estuve trabajando. Se los comparto rápidamente. Le había puesto efectos, pero bueno, ya se apestó todo. Aquí arriba está cómo llegó el caso. Me llega la paciente y me dice, ¿sabes qué? Fui a otro dentista, una persona, no lo conocía ni mucho menos, me hizo un tratamiento de conductos, me dice que ya me obturó la raíz de adelante, ella le decía así a la mesial, pero que el conducto de atrás, o sea, el distal, no deja de sangrar. No, qué bárbaro, no deja de sangrar. Y sí, dicho y hecho, de hecho, la primera vez que la recibí, ahorita les voy a poner el video, no dejaba, de verdad, no le pude hacer nada porque no dejaba de sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. Y cuando llegó, yo le hice una prueba de vitalidad, el diente ya no tenía vitalidad, o sea, no respondió al tetrafluoretano o Endoice en lo absoluto, o sea, nada. Entonces, todo esto me brinca porque digo, bueno, ok, es una pulpitis irreversible y por eso sangra, ¿no? Ok, me ha pasado pulpitis irreversibles que no dejan de sangrar, quitas lo más que puedas de tejido, le pones un medicamento y la siguiente cita ya es otro escenario, pero aquí no, era un sangrado así de verdad, nada más se llenaba el diente y se llenaba y se llenaba y se llenaba.
bueno, finalmente en la segunda cita, ahí está. Bueno, aquí vean lo que ellos creían que era el conducto distal, no era el conducto distal, era una perforación, como se ve aquí. Entonces, ellos pensaban que esto eran los conductos mesiales y que esto era el conducto distal. Entonces, ya que se pudo controlar el sangrado, que había colocado ahí un poquito de hidróxido de calcio la primera vez, finalmente puedo colocar el Biodentin. Vean, la verdad es que hay un montón de aplicadores de Biodentin. Yo les diría, aplíquenlo con lo que mejor les quede, con la competencia que tiene. Cohibe el sangrado por la presencia de calcio, que contiene muy alto contenido de calcio, pero lo que les decía, el Biodentin con un alto contenido de calcio nos va a ayudar a que consiga el sangrado, y algo de lo que tiene es que nos va a permitir sellar ese tipo de perforaciones y va el ligamento periodontal a tener una buena adaptación, ¿no? Entonces vean, ahí lo coloco, simplemente me aseguro que no se meta a los conductos distales, que son los distales, no los mesiales que habían creído, y ya para la siguiente cita tengo esta situación en la cual el Biodentin, lo que hice sinceramente fue volver a quitar ese Biodentin en la cita donde ya obtuve, lo cambié por un Biodentin nuevo, que finalmente era el que se iba a quedar. Ni en sueños pero ahí tanta sangre que salía. De hecho, hasta tomé un video, ahorita te lo muestro. Finalmente es como queda el tratamiento. ¿Lo veas? Ahí se ve perfectamente los conductos mesiales, en la parte de adelante, los distales, y la parte de la perforación queda perfectamente bien sellada, se realiza el tratamiento, y mi principal parámetro es no hay más sintomatología, que es lo que buscamos quitarle al paciente. Y esto, como les digo, el hecho de hacer tratamientos a veces sin magnificación es delegarle al ojo humano demasiada responsabilidad. Y vean este otro ejemplo de remoción de poste, en donde pues yo empiezo a quitar la resina y no me dejarán mentir, más de uno quitando un poste se ha equivocado y ha perforado. Yo lo he hecho en varias ocasiones, me ha costado mucho trabajo, pero esto es porque no tenemos esa capacidad y esa definición para poder distinguir. En cambio, vean, si yo lo hago con magnificación, perfectamente veo ahí que lo que estoy desgastando es resina y hasta le doy con gusto, ¿no? Como dicen, me voy como gorda en tobogán o como gordo en tobogán, quito, y hay algunos parámetros, por ejemplo, al remover el poste de fibra de vidrio, veo que salen ahí fibras de vidrio, y esto pues me da toda la seguridad y la certeza que a veces no tengo. Al no poder ver, pues estoy en duda, me estreso, me genera ansiedad, ya me puse de malas, mi asistente no coloca bien el eyector, yo ya estoy todo gruñón y todo estresado, cuando a lo mejor si me doy el tiempecito con unas lupas, pues lo voy a poder quitar hasta que finalmente vean, bota ese pedazote de resina, ya entré al conducto porque vi las fibras, quito y finalmente llego al oro anaranjado, que es en estos casos la gutapercha, ¿no? Y entonces veo que, ok, ya veo el piso, ya puedo distinguir, y entonces sí, ya puedo empezar mi retratamiento, en este caso ahí con ultrasonido, para reblandecer la parte más superficial y poder entrar ya a los conductos radiculares. Esto principalmente se debe a varios factores que ocurren en el ojo humano. Uno de ellos es la estereopsis. Cada uno de nuestros ojos genera una imagen distinta. O sea, si yo enfoco, ustedes están ahorita en el consultorio o en su casa o algo, enfoco, no sé, la puerta del refri o el adorno del refri de Acapulco. Entonces, si yo lo veo con el ojo derecho y me tapo el ojo izquierdo, van a ver que cada ojo genera una imagen diferente. Entonces, en cuestión de milisegundos, el cerebro las cruza, las integra para que nosotros podamos interpretar una sola imagen. Ahora, otro de los problemas es que nosotros al trabajar en cavidades tan pequeñas y con tan poca luz, nuestra capacidad de resolución es muy limitada. O sea, ustedes podrán decir, no, yo veo súper bien, no veo de lejos, pero de cerca, uy, nunca he usado lentes. Así tengas la mejor visión del universo y del planeta, hay condiciones como una cavidad o un conducto calcificado, una cavidad muy estrecha, etcétera, que no te va a dejar ver bien. En cambio, si yo utilizo una fuente de iluminación externa, como podría ser una luz halógena, una luz LED, etcétera, y además utilizo algún tipo de magnificación, voy a mejorar muchísimo mi capacidad visual y mi resolución y voy a poder resolver mejor problemas y situaciones clínicas muy específicas. Como les decía, hay muchos artículos que hablan del gran porcentaje y la prevalencia
que existe de conductos sin tratar o conductos omitidos, que por supuesto generan dolor. Siempre lo digo, todo lo que hagamos y dejemos de hacer dentro del diente va a repercutir sobre la salud de los tejidos perirradiculares. Y en muchas ocasiones esto se traduce con dolor. Más adelante les voy a compartir un artículo de un journal de maxilofacial donde explica algunas técnicas específicas para algunos procedimientos, pero en todas ellas lo que coincide es que cualquier proceso crónico lo que hace es genera una destrucción de fibras del ligamento periodontal, de hueso, implica una resorción a nivel radicular, y ese es otro punto que debemos de tomar siempre en cuenta. Si no le queremos producir más dolor al paciente, o sea, yo voy a, por ejemplo, este caso que fuera real, el que ven en pantalla, yo le voy a realizar un tratamiento de conductos a ese diente. En automático, si yo veo que tiene una lesión periapical, debo de saber que microscópicamente ese diente también tiene una resorción a nivel radicular y que nunca jamás podría hacer la endodoncia solamente por radiografías. Es decir, ah, mira, ahí está, te falta 0.5, bájale y me lo enseñas, ¿no? Como lo hacemos en la facultad cuando estás dando clases, hasta pones cara de concentrado y ves la radiografía. Jamás, o sea, nunca, porque ya hay una resorción de la raíz, ya hay una resorción del hueso, y si nosotros nos apegamos a lo radiográfico, vamos a estar seguramente instrumentando fuera, irrigando fuera y finalmente obturando fuera, y esto va a hacer que el paciente active un sistema de defensa que en muchas ocasiones es muy doloroso y va a ocasionar una reacción a cuerpo extraño, que al paciente le duela en todo momento, que le ponga la corona y le siga doliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a propósito de lo que veíamos en el artículo anterior, les hice una pequeña diapositiva para explicarles. Si van a buscar, por ejemplo, un MB2 de un molar superior, yo lo que recomiendo siempre es utilicen fresas de tallo largo o, en su defecto, hagan la cavidad de acceso, localicen al menos uno de los conductos y ya con uno de los conductos localizados, ese va a ser mi parámetro o mi guía para poder orientarme dentro del diente. Y en este caso, pues ya podría encontrar los demás conductos, pero al utilizar una fresa de tallo largo, lo que me ayuda es a trabajar separado del diente para poder tener una mejor visibilidad y no solamente ver el push de la pieza, ¿ok? Entonces, esa es una recomendación muy, muy particular que yo les hago. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que les decía, segundo molar superior, no veo absolutamente nada, por simple orientación y sentido clínico, intuición, lo que ustedes quieran, sexto sentido, lo que quieran, yo más o menos ya sé que estoy en el centro del diente, pero definitivamente va a haber cosas que voy a omitir, ¿no? Entonces termino de hacer la cavidad, localizo un conducto y vean, ahí ya había localizado dos conductos, los instrumenté, yo dije, bueno, pues segundo molar superior, los veo en línea recta, seguramente pues, solamente eran dos, ¿no? Entonces veo algo ahí, lo primero que hago es con una lima gruesa, como una 25 o una 30, meto y coloco el localizador, ¿ok? Si el localizador no se vuelve loco y me marca como que estoy fuera, quiere decir que no es una perforación y es un conducto. Y el hecho de colocar la lima y el deje 16 me va a dar la vía de inserción. Entonces, en esa misma vía de inserción yo puedo utilizar un instrumento rotatorio, limpiar, a ver, espérenme, déjenme ver si queda aquí, aquí está. Espérenme. Y vean, ya una vez que se instrumentaron, se limpiaron los conductos, termino teniendo un conducto igual de amplio que cualquiera de los otros. Y aquí algo que podemos ver e interpretar perfectamente bien, que me lo va a permitir también las lupas, y ustedes dirán, bueno, pues ¿qué tienen que ver las lupas con el dolor? Bueno, si yo puedo interpretar mejor los mensajes que me da la dentina, voy a encontrar más fácil los conductos, voy a quitar ese tejido que le está lastimando al paciente y voy a tener una práctica más exitosa. Vean, esto que está aquí, estas líneas, se llaman rostrum canalium. Este rostrum canalium generalmente conduce a la entrada de los conductos. Entonces, yo veo esta línea que se va hacia ese hoyito sospechoso que tenía, seguramente es un conducto radicular, ¿ok? Para muestra, otro botón. Vean, aquí este clásico caso de un diente que no está tan cerca radiográficamente de la comunicación pulpar, digamos que todavía la podría librar, pero al paciente le duele y le duele, ya le pusieron SOE, ya le pusieron una resina encima del SOE, pero luego le pusieron ionómero y luego, entonces todo eso, ustedes saben que
todo lo que hagamos en cualquier diente, así sea la utilización del hilo dental, una cavidad, un raspado y alisado, y ni qué decir de una instrumentación o un recubrimiento pulpar o lo que sea, hace que se secreten algunos neuropéptidos y muchos de ellos, no todos, son proinflamatorios, ¿no? Entonces, el paciente generalmente ya llega con mucha sensibilidad. Aquí vean, yo ya localicé un conducto, pero no hay absolutamente ningún rastro de ese rostrum canalium que les enseñaba. Y esto se debe a que yo encuentro diferentes tonalidades de la dentina dentro de un mismo diente. ¿Por qué? O sea, aquí es como esa señora que van caminando por Coyoacán y les agarra la mano y les empieza a leer las líneas de la vida y todo eso. A lo mejor es cierto, a lo mejor no, yo no tengo el conocimiento, pero yo sí les puedo decir que yo viendo la dentina de un diente, puedo saber de dónde viene, hacia dónde va, qué ha sufrido, qué no ha sufrido, y no es porque sea bruja o sea una vidente, simplemente los diferentes tonos de la dentina me habla de que hay dentina de reparación, me habla de que la primera resina fue muy agresiva a lo mejor, y el paciente ya empezó a generar cambios, y bueno, en este caso pues ya generó, por ejemplo, piedras de calcificación. Ahí previamente yo ya había pasado el ultrasonido, por eso ahora ese maravilloso video en donde los puedo quitar fácil y rápido con el DG16, pero generalmente toda esa dentina de reparación, todos esos esfuerzos que hacen los odontoblastos para proteger a la pulpa, pues están encima de los conductos radiculares. Es como, no sé, un peón va a morir enfrente de la reina y del rey porque los está protegiendo. Lo mismo pasa aquí. Toda esa dentina ocasiona cambios en la entrada de los conductos, ¿no? Y entonces para mí, lo que les decía, en lugar de utilizar una lima 10 o 15, encuentro ese conducto, ya había encontrado 3 conductos, como los ven aquí, el mesiovestibular, distovestibular y palatino. Sin embargo, me queda la impresión de que entre el palatino y el mesial hay demasiado espacio y probablemente pues haya algo, ¿no? Ahí vean, simplemente vuelvo a irrigar con hipoclorito de sodio y empieza a haber otra vez un burbujeo. Entonces, eso quiere decir que la sintomatología provenía de ese conducto que no se había tratado. Y vean, es igual de grande que cualquiera de los otros dientes. Entonces, bueno, siempre es importante establecer estos parámetros. Ahora, cuando hablamos de dolor, también tenemos que hablar de no solamente es el anestésico y quitar conductos y demás, porque a veces para poder manipular a un diente necesitamos que el paciente ya haya tomado algún medicamento, algún analgésico principalmente. Para esto debemos de saber que hay diferentes vías de administración. La más común y la que conocemos toda es la enteral, y ustedes saben que la enteral hay una vía oral con deglución y hay una oral sin deglución. Alias o AKA, la oral con deglución lo podemos hacer con cualquier analgésico que ustedes conozcan, simplemente se lo das al paciente, lo traga, de preferencia que lo haga con agua, y va a tardar mucho más tiempo porque tiene que atravesar todo el tracto digestivo. También hay una vía oral sin deglución, que es la vía sublingual, que como todos ustedes saben, el ketorolaco es el principal exponente de esto, se absorbe mucho más rápido por la gran vascularización que hay en el piso de la boca, ¿no? Pero cuando tengamos un caso así, por ejemplo, donde ya hay una caries muy profunda, el diente está muy sensibilizado, digo, a pesar de que el paciente vive con su diente así, come y nada más se saca con un palillo el pollo, la comida, lo que sea, debemos de saber que pasa esto que les decía, hay una extravasación del tejido inflamatorio y cuando yo coloco mis técnicas anestésicas convencionales, muchas veces puede llegar a ser muy frustrante, pero como siempre lo digo, en la literatura está reportado como el síndrome de diente caliente. Esto quiere decir que aunque tú seas el mejor anestesiando, que ahorita vamos a ver que una de las técnicas que más dificultad tiene para lograrse es esta, la técnica regional inferior. Y sí hubo un doctor que se apellidaba Tiol, hizo una tiolera y que es buenísima y que no sé qué, pero no, o sea, está comprobado que por la gran, por todo lo que atraviesa la aguja para llegar a donde queremos llegar, pues hay muchas variantes anatómicas que pueden interferir con la absorción de este medicamento. Entonces, vamos a hacer diferentes estrategias que ahorita las vamos a enumerar, pero lo primero que les digo es, y les doy un abrazo fraterno a distancia y les digo, hermano, no te preocupes, el hecho de que no se anestesia al 100 tu paciente no tiene que ver del todo o no tienes tú la culpa del todo, ¿no? Puede deberse a diferentes factores. Ok, esa es la primera. El diente está inflamado,
ya tiene dormido absolutamente todo menos el diente, ¿ok? Entonces ahí podemos hacer una mezcla de anestésicos y ahorita vamos a ir a esa parte de la plática. Vean, aquí hay un artículo que habla de la eficacia del bloqueo del nervio dentario alveolar inferior y cómo lo podemos sustituir en dientes deciduos o de dentición primaria o de dentición mixta por la técnica intraligamentaria. Ojo, este mismo protocolo se ha intentado en adultos y no funciona igual, pero sí se los puedo recomendar, por ejemplo, para dientes deciduos. Si van a hacer un tratamiento pulpar, por ejemplo, en un niño de 6, 7 años que necesita algo en un tratamiento, en un diente deciduo, pueden utilizar esta técnica, que es la técnica de intraligamentaria. De hecho, este artículo lo que hace es compara la técnica regional, vean como ven, es un niño, o sea, tiene dientes primarios ahí, no lo apliquen en adultos, hace la técnica regional y lo compara con la técnica intraligamentaria. Y los resultados son sorpresivamente muy similares. ¿Ok? Ayer platicaba con una doctora con la que trabajo, que me refiero a pacientes de esto, porque siempre que estoy preparando una plática, hablo de eso, ¿no? Porque cuando voy a hablar y pues me gusta como compartir y ver qué opinan y demás. Y me decía, pues claro, en un diente deciduo, pues no le va a doler porque seguramente ya se mueve. No, el artículo hace énfasis en la edad de los pacientes, que es de los 5 a los 13 años, y hay dientes que están muy lejanos todavía de su exfoliación o que estén ya con algún tipo de resorción o movilidad, etcétera. Pero esto se explica u obedece principalmente a que en niños pues no hay una osificación todavía tan grande, a lo mejor el hueso, las corticales no son tan densas y fácilmente el anestésico puede entrar. Entonces yo se los recomiendo, si el paciente, digo, si es un niño y no tiene ningún tipo de compromiso sistémico, pueden utilizar esta técnica intraligamentaria en sustitución de la regional. ¿Qué ventajas tengo? Y sobre todo en un paciente niño, bueno, no va a tener el adormecimiento por horas, que en muchas ocasiones puede llegar a pasar, no va a tener esos efectos adversos, esa sensación incómoda, que de por sí a veces los niños están que ni se aguantan, y luego le dices, no comas ni te muerdas en 3 horas, bueno, a los 5 minutos el niño ya se está masticando de alguna manera la encía, el diente, lo que sea. Entonces, esta puede ser una buena técnica, insisto, solamente en niños, ¿no? Ahora, lo que les decía de la toma de los medicamentos. Si yo tengo un paciente que ya tiene o viene con muchísimo dolor, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues le voy a mandar un medicamento. Como les decía, las principales vías de administración son la oral con deglución, que es la que están viendo en la pantalla, que lleva todo un proceso, va a través del tracto digestivo, llega al estómago, de ahí atraviesa la pared del intestino grueso, perdón, sí, del intestino grueso, después del intestino delgado. A pesar de todo esto, pues pueden pasar 20, 30 minutos y todavía no hace efecto, porque todavía no hay la partición del medicamento. De aquí entra a una vena portal y a partir de esta vena portal es que se va al hígado. Entonces, a partir de que llega al hígado, empieza a haber un proceso de descomposición y es donde se llega a generar algunos metabolitos. Estos metabolitos son los que finalmente salen al torrente sanguíneo para llegar al sitio de acción o al sitio donde queremos que actúe. ¿Ok? Entonces, toda esta explicación farmacológica relámpago de un proceso tan complejo me da a pensar que si yo tengo la urgencia, por ejemplo, tengo pacientes cada hora o cada hora y media y veo que el paciente de las dos viene con muchísimo dolor, pues le voy a pedir que si su cita es a las 2:30, a la 1:30 se esté tomando una dosis del medicamento, ¿no? En este caso podemos mandar un analgésico antiinflamatorio como los que ya conocemos, el clonixinato de lisina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el que ustedes quieran, que sea por vía oral con deglución, lo vamos a mandar 1 hora antes para que al momento de la punción o de la anestesia, pues ya haya niveles del medicamento en sangre y nos ayuden a que esto esté más desinflamado, ¿no? Ahora, por el contrario, si yo, por ejemplo, voy a administrar un medicamento por vía sublingual, entonces ahí sí es diferente. Hay medicamentos que se administran por vía sublingual, como algunos para ataque del corazón, etcétera, pero en este caso el ketorolaco sublingual
se disuelve. Otra cosa muy importante es que no tiene capa entérica, entonces la pastilla se deshace muy fácilmente y de inmediato entra al torrente sanguíneo y por eso es que el efecto es mucho más veloz y mucho más rápido, ¿no? Entonces por ahí se los dejo. Vean, de repente en Estados Unidos hacen artículos por todo y aquí estaban comparando al ibuprofeno contra el paracetamol, pero por vía intranasal. Por eso les ponía ahí como esa imagen donde pues se ven las diferentes vías de administración. También como dentistas podemos mandar un medicamento por solución óptica o solución nasal, etcétera, pero no hay una gran diferencia significativa. O sea, no porque toque las mucosas, de inmediato va a entrar al torrente sanguíneo y va a ser más efectivo. En este tipo de casos se demostró que no había gran diferencia entre utilizar un paracetamol intranasal contra un ibuprofeno de 600 miligramos. Al final se llegaba absolutamente a lo mismo. Y también en Estados Unidos son muy dados a combinar, por ejemplo, el paracetamol con cafeína o la aspirina con cafeína, etcétera. Y bueno, también no hay diferencias significativas. O sea, yo lo que les recomiendo es traten de no utilizar medicamentos tan fuertes pensando que van a hacer la gran diferencia. En Estados Unidos se utiliza mucho codeína, se utilizan muchos opioides, se utilizan, que no es para nadie un misterio, el saber que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran crisis actualmente y desde hace ya muchos años de que los pacientes son adictos a los opioides. Es como, tienes un dolor dental, sí, todos sabemos que puede llegar a ser insoportable y quien lo ha vivido lo sabe perfectamente, pero no hay necesidad de tomar un medicamento tan fuerte orientado a que este va a ser más efectivo y va a ser más rápido. A lo que voy con todos estos artículos es un medicamento de uso común, como puede ser el ibuprofeno, el ketorolaco, el paracetamol, incluso que no tiene tanta propiedad antiinflamatoria, nos puede ayudar bastante. Solamente hay que saber los tiempos de absorción para no caer en desespero y no frustrarnos, ¿no? Y, por ejemplo, también hablando un poquito de anestesia, y aquí voy a tratar de ser muy breve para que la plática no sea como eterna. No sé cómo van, espero que estén bien, espero que no estén aburridos. He tratado de sintetizar todo con artículos e información reciente para que sea de utilidad en su práctica, ¿no? Pero bueno, hay muchos artículos que hablan de anestesia, ¿no? Y de las bondades, de lo que debe ser un anestésico ideal, no debe ser irritante, debe ser compatible, ya saben, ¿no? Que vienen N cantidad de cosas. Pero algo de lo que me llamó la atención es, vean, aquí se comparó a la articaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína y etidocaína. Seguramente familiares solamente les suenan los tres primeros, que son los que tenemos a la mano en prácticamente cualquier depósito, que sería la articaína, la lidocaína y la mepivacaína. Con y sin vasoconstrictor, hablamos ahí de que no se debe utilizar vasoconstrictor en pacientes que tengan algún mal cardíaco, que sean hipertensos, que tengan algún problema de tiroides, etcétera, etcétera. Pero vean, bueno, aquí lo que tenemos que destacar es que si el paciente está inflamado o está infectado, está ya comprobado en muchos artículos, y lo ha dicho el doctor Jorge Vera 300.412 millones de veces, la primera infiltración se recomienda que sea mejor con mepivacaína. ¿Por qué? Porque tiene un pKa mucho más similar al del cuerpo, es un pKa más bajo y que se va a comportar mejor en estos ambientes ácidos que genera la inflamación y la infección. Acuérdense que lo ácido en el cuerpo no es bueno. Entonces, cuando un tejido está infectado, tiende hacia lo ácido. Cuando un tejido está muy inflamado e infectado, peor aún, es súper ácido, ¿no? Entonces, debemos de tratar de que no hay, por eso les decía hace rato, si tienen un proceso crónico que dicen, pues es que no me duele, ahí lo dejo, trátenselo, porque todo eso va generando ambientes ácidos. Y como bien dicen, la mayor cantidad de las enfermedades feas, crónico-degenerativas, se mueven y se desenvuelven mejor en lo ácido. Bueno, ese no era el punto. El punto es que si tienen un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, etcétera, la primera infiltración es con mepivacaína. La dejamos actuar 10, 15 minutos en lo que platicas con el paciente. Si quieres que se vaya por allá a caminar, se tome un café, lo que ustedes quieran. Bueno, no, café no, porque lo va a hacer ir al baño y el medicamento se va a ir más rápido. Pero que se distraiga 10, 15 minutos, lo pasas y entonces sí colocas el que tú quieras. Si a ti te gusta la articaína de Ceptodont, que es buenísima,
Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre los empaques de plástico y los empaques de vidrio en los anestésicos, que sí tiene mucho que ver. O sea, no es casualidad que un medicamento cueste, no sé, por decir algo, 2 pesos y el otro valga 6. Obviamente tiene una justificación. Y esto es muy importante. La moraleja de esta historia, yo sé que ya la mayoría lo sabe, puedes combinar sales anestésicas. ¿Por qué? Porque todas son amidas terciarias. No caigan en eso que hacen muchos doctores y que de verdad yo he discutido, peleado, agarrarnos de las greñas, de lo que ustedes quieran a nivel académico, incluso con profesores y profesoras de diferentes instituciones, porque dicen, no, 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 no. En mis tiempos, y mi mamá, que es dentista de 40 años, jamás combinó una sala anestésica. Ok, sí, puede ser que nunca lo hizo, pero también no hay un por qué no hacerlo. O sea, sí está comprobado y hay protocolos para tratar pulpitis irreversibles sintomáticas utilizando diferentes tipos de sales anestésicas. No se va a necrosar, no le va a dar algo al paciente. También se decía que la articaína generaba necrosis tisular y que entonces solamente los maxilos, porque ellos saben que no es cierto. De repente hay mitos urbanos que se van pasando de generación en generación. Y bueno, algo más que quería resaltarles de este cuadro es, vean los tiempos de acción que tienen los diferentes anestésicos en general, y si se fijan, todos van de la hora y media, las 2 horas, 3 horas, 2 horas y media, por ahí, pero hay dos que se salen completamente del corral, que son la bupivacaína y la etilocaína. Y a propósito de eso, yo empecé a buscar más de la bupivacaína y dije, bueno, ¿por qué no se utiliza en odontología? Si tiene tantas propiedades. Y actualmente hay investigaciones recientes, o sea, recientes les hablo de 3, 4 años para acá, donde se ha buscado implementarle o ponerle a la bupivacaína un componente liposomal, obviamente grasa, para que tenga un comportamiento más duradero, y a pesar de que ya duraba de 4 a 8 horas, dure todavía más. ¿Para qué? Porque se ha visto, y de hecho este artículo lo hicieron en necrosis sintomáticas, que les digo, no todas las necrosis son asintomáticas, hay necrosis que duelen y duelen muchísimo. Lo hicieron este experimento y se dieron cuenta que los pacientes que fueron tratados con bupivacaína, que Exparel, así se llama el medicamento, fueron y tuvieron un postoperatorio muchísimo mejor que a los que se les administró cualquier otro anestésico. Y esto tiene una justificación. El simple hecho de que el paciente siga anestesiado durante un muy buen tiempo, pues va a inhibir la aparición de los primeros síntomas del dolor, de la inflamación, etcétera, y el paciente anestesiado, o más bien las soluciones anestésicas, tienen una propiedad inflamatoria, ya que se inhibe esa fase inicial de la inflamación, no se liberan correctamente los neuropéptidos que aparecerían de inmediato con otros anestésicos, y entonces el proceso inflamatorio es mucho más llevadero. En conclusión, este artículo dice, para pacientes diagnosticados con necrosis pulpar sintomática, se vio que este medicamento era mucho mejor. Entonces tenía una diferencia significativa muy importante. Entonces es algo que seguramente en algún tiempo se va a hacer. Y vean, buscando artículos, me encontré este artículo de 1983, que aunque no lo crean, yo todavía ni estaba en planes ni nacía, donde en la Universidad de Harvard ya hablaban de las ventajas que tiene la bupivacaína sobre otros anestésicos, como la lidocaína. Entonces aquí pues hicieron una metodología doble ciego, en donde hicieron un montón de punciones y tratamientos, etcétera, y la conclusión y los resultados dijeron, los anestésicos locales utilizados, bueno, con bupivacaína tuvo mucho mejor posoperatorio que cualquier otro medicamento. Entonces, vean, o sea, Harvard en el 83 no se equivocaba y ese artículo que les enseñaba hace ratito tampoco se equivoca y es del 2021, donde la bupivacaína es una excelente alternativa. ¿Por qué creen que desapareció del mercado? Simple y sencillamente porque era demasiadas horas con la boca dormida, ¿no? Entonces, hay otro factor ahí que podemos utilizar para revertir los efectos de entumecimiento y de adormecimiento, etcétera. Pero bueno, si queremos inhibir y tener un mejor postoperatorio, probablemente necesitemos que el paciente se vaya anestesiado. Mi moraleja o mi consejo sería, y algo que yo hago en el consultorio, si termino un tratamiento de conductos, que a veces te puedes tardar una hora, hora y media, o fueron 2 citas, lo que sea, termino y muchas veces le pregunto al paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
bien, pero ya me empieza a doler, lo que yo hago es vuelvo a anestesiar. ¿Para qué? Para que se cumpla esto que les platicaba la bupivacaína, que el paciente, digo, siempre y cuando no sea un niño chiquito que se esté mordiendo el labio, o un paciente que tenga algún tipo de retraso o que no pueda acatar indicaciones, bueno, entonces ahí sí cambia el protocolo, ¿no? Pero de lo contrario, vuelvo a anestesiar para que el paciente pueda tener ese efecto más duradero, se inhibe esa fase inicial de la inflamación, no se secreten tantos neuropéptidos, que habrá quien me diga, eres un imbécil, ¿cómo quieres que no se secreten neuropéptidos si los neuropéptidos no son malos? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero algunos de ellos son proinflamatorios y tienen mucho que ver con la respuesta al dolor que pueda tener este paciente. Y vean, este otro artículo habla de algo similar y refuerza mi teoría que les decía al principio. Todos los casos, incluso pacientes necróticos con supuración, con todo, deben de ser anestesiados. ¿Por qué? Porque se inhibe la secreción de estos neuropéptidos. Los principales son el neuropéptido gen relacionado de la calcitonina y la sustancia P, que son como los más prominentes y los que más abundan en este tipo de casos. Los resultados sugieren que la anestesia dental atenúa la secreción de estos o la liberación de estos neuropéptidos durante una extracción o durante algún tipo de proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos artículos que hablan de diferentes técnicas anestésicas que nos dicen que hay que reforzarlas. De repente te dicen, pon la regional inferior y luego le pones una intraligamentaria y luego le pones una intra no sé qué y luego la intraósea y luego... Y realmente la mayoría de estos resultados de este artículo hablan de que hay evidencia insuficiente para pensar que estos refuerzos van a estar relacionados con la anestesia profunda de la pulpa dental. Mi recomendación, y ustedes podrán decir, ahí este está mintiendo, es un tonto, seguramente no hace tanta práctica, y dicen, no, la intraligamentaria me ayuda muchísimo. Sí ayuda, pero no está relacionada con anestesia profunda de la pulpa dental. Y ustedes dirán, bueno, sí, yo le he puesto y sí se anestesia por completo. Ajá, puede ser que se tardó más el anestésico en entrar, pero lo que concluye la revisión de este metaanálisis es que finalmente lo que hace que se anestesie completamente es la técnica regional bien aplicada. Entonces, yo les diría, no hagan tantos esfuerzos en poner bucal largo o intraligamentaria, sino que háganse fuertes y repasen en las técnicas regionales. Por ejemplo, concretamente en el caso de un molar inferior, ¿no? Que es una de las técnicas que más nos pueden llegar a generar frustración. ¿Ok? Vean, muchos artículos de los que ven aquí concluyen que sí puedes poner articaína al 4% y lidocaína al 3% y no sé qué, y va. Y finalmente, pues no va a hacer tanto la diferencia si desde un principio tu técnica original no fue la adecuada, ¿no? Y bueno, hablando de esto, hay accidentes que pueden llegar a ocurrir en ocasiones donde se utilizan diferentes técnicas anestésicas y una de ellas sería que la fractura de algún tipo de aguja. No sé si alguien en la audiencia, digo, ojalá ahorita alguien nos pueda compartir y ojalá que no, ojalá que quede ahí como no, pues nadie, pero si a alguien le haya pasado que se rompa una aguja. Yo solamente lo he escuchado una vez en una universidad y mandaron a hacer tomografía y radiografía y ni se veía la aguja. Pero bueno, si se llega a romper la aguja, evidentemente lo primero que debo de hacer, y aquí en el artículo, estaba bien raro ese artículo, pero aquí se los dejo por si alguien lo quiere buscar, pero decía, bueno, ¿qué debo de hacer? Hablarle al cirujano maxilofacial, remover la aguja, empezar a tomar radiografías, mandar al paciente a un hospital, empezar con antibióticos. ¿Cuál es el protocolo correcto en el cual yo me debo de manejar para poder resolver este problema? Evidentemente, si la aguja está visible, pues quítala, pero si ya no está, entonces sí, pues debemos de mandar al paciente a otra situación, ¿no? A que se haga imágenes para a lo mejor una tomografía, una proyección de Batters, una proyección lateral, etcétera, para poder resolver el problema de cómo lo vamos a quitar, porque evidentemente eso se tiene que quitar, y si ya no está visible, tendrá que ser de forma quirúrgica, porque como decíamos hace rato, este tipo de situaciones pueden generar una reacción a cuerpo extraño y puede ocasionar una inflamación y un proceso crónico terrible. Y ahora, si ya no veo
tengo que mandar un antibiótico. Y la pregunta es, ¿qué antibiótico mandarías? Y entonces aquí decían, bueno, la vancomicina, penicilina, amoxicilina, acitromicina, que de repente se puso de moda y todo el mundo mandaba acitromicina porque es un esquema muy cómodo y se toman cada 24 horas. Bueno, la respuesta correcta es siempre el primer antibiótico de elección ante cualquier acontecimiento dental es la amoxicilina. Ya, si ustedes le quieren poner ácido clavulánico o no, evidentemente eso va a favorecer en el caso de que tenga ácido clavulánico, porque pues el ácido clavulánico sirve como un distractor y entonces el medicamento puede entrar y atacar a las beta-lactamasas de mejor forma. Pero siempre la primera opción va a ser amoxicilina. Ya si el paciente no es candidato porque es alérgico, porque... Y ojo, ahí también yo les quiero compartir algo. De repente los pacientes te dicen, es que yo soy alérgico a las sulfas y soy alérgico. Una pregunta que yo les recomiendo que la tengan en su arsenal siempre es, ¿cómo sabes que eres alérgico? Y la mayoría de las respuestas, y se van a sorprender y se van a acordar de mí hoy que lleguen al consultorio y le pregunten al paciente, les va a decir, es que de chiquita me pasó y mi mamá me dijo que me puse bien mal, que me salieron unas ronchotas bien grandotas en la mano y otra en el... O sea, no, o sea, no podemos decir, no es alérgico y se lo voy a dar, a ver qué pasa, porque nos podemos meter en un problema, pero lo que yo sí he visto, y eso sí se los puedo compartir, para que el paciente sea alérgico a alguna solución anestésica, por ejemplo, es prácticamente imposible. O sea, la mayoría de las veces de los anestésicos ellos te dicen, es que la última vez me puse bien mal, se me pusieron las manos bien frías, bien frías, y me dio temblorina y me sentí bien mal. No, a lo mejor es sensible a los vasoconstrictores y le dio lo que le pasa a muchos pacientes. Y ese es un consejo que yo les doy. Si anestesias al paciente y de repente ves que se pone medio pálido y empieza a hacer las manos así, como que se las ve, como que es normal, es el vasoconstrictor que a lo mejor entró y generó. Mantén la calma y transmítele esa calma a tu paciente. Si el paciente te ve tranquilo y te ve, ¿te sentiste mal? Las manos frías, sí, ok, no te preocupes, en unos segundos va a pasar. Y dicho y hecho, eso pasa. Digo, si el paciente se convulsiona y se empieza a tirar en el piso y hace movimientos incontrolados, evidentemente está ocurriendo algo más. Pero no caigan tanto en lo que dice el paciente. Hay pacientes que suelen quererte decir qué hacer y qué no hacer y ellos saben todo y no. Pero bueno, esa es otra cosa. En este caso, vean, es igual del artículo, ahí se ve la aguja, a pesar, en esta diapositiva explica toda la metodología, que era un niño chiquito, ese es otro, el manejo de niños chiquitos con el dolor es muy complicado, porque aquí lo que te explica es que el niño entró a la consulta, tiene 4 años, se puso nervioso, la mamá chicándolo ahí, diciendo, mijito, no te van a hacer nada. El niño al momento que siente el piquete empieza a hacer movimientos bruscos de la cabeza, rompe la aguja. Y a pesar de que era una técnica regional inferior, ustedes saben que ya dentro de un espacio aponeurótico la aguja puede viajar hacia cualquier sitio. Entonces, bueno, aquí la encontraron por medio de tomografía, radiografías laterales, proyecciones de Batters, etcétera, y pues finalmente esto se tiene que remover de forma quirúrgica. Entonces, parte de la moraleja de esta historia es compren productos que tengan calidad probada. De verdad, yo sé que esto no pasa nunca y habrá quien esté viendo la plática y lleve 20 o 30 años de ejercicio profesional y jamás le ha pasado, pero el día que pasa, entonces sí dices, yo en lo personal trato de que todas mis agujas y todos mis anestésicos sean de Ceptodont. ¿Por qué? Porque son calidad probada. O sea, ustedes pueden agarrar una aguja y doblarla y van a ver que es mucho más difícil que se rompa. No quiero decir que las demás sean malas, pero yo les comparto lo que a mí me funciona, ¿ok? Y hablando de eso de los anestésicos, esto es parte de lo que me adelanté hace ratito, donde les digo que la articaína tiene muchos mitos. Por ahí decían que la articaína es tóxica, que la articaína genera, ¿cómo decían? Necrosis tisular, y que solo los maxilos, y que solamente en cirugía, y que es muy fuerte, y que aguas, y que... Claro que es un buen anestésico, claro que merece respeto como cualquier otro anestésico, pero lo podemos utilizar en casos cotidianos. ¿Por qué? Porque tiene una gran absorción y se maneja muy bien en hueso medular. Y algo muy importante es que se puede administrar en pacientes alérgicos a sulfas, y abro comillas varias veces, alérgicos a sulfas, a pesar de que tiene un grupo sulfuro dentro de su composición. No tiene nada que ver y se puede mandar sin ningún problema. Y insisto y recalco el tema.
pueden combinar amidas terciarias y se va a mejorar completamente el efecto anestésico. No hay ningún problema, lo pueden utilizar. También otra cosa interesante es saber por qué algunos anestésicos tienen un vaso de vidrio o un tubo de vidrio y el otro o los otros tienen componentes de plástico. Esto es principalmente por costos. Está comprobado y yo en todas mis pláticas siempre digo un ejemplo muy tonto a lo mejor y muy fuera de contexto, pero yo digo, ok, a quien le gusta la Coca-Cola, si te vas a tomar una Coca-Cola, ¿qué prefieres? ¿Que sea de plástico o botella de vidrio? No, pues botella de vidrio. ¿Por qué? No, pues sabe más buena. Esa es la respuesta recurrente. Y eso es porque se conservan mejor todo. O sea, es más fácil que se conserven todos los componentes de algo en un frasco de vidrio. Entonces, mi recomendación es traten de comprar anestésicos que tengan envases de vidrio o tubitos de vidrio porque pues, tienen un mejor comportamiento. Y hace ratito platicaba con Said Carrizosa, que fue el que amablemente me presentó y es el que está pues, al frente de la marca, y le preguntaba si este medicamento o este anestésico, bueno, anestésico entre comillas, lo tenemos en México, y me decía que no, que por el momento no, pero bueno, yo les comparto mi experiencia con las veces que lo llegué a utilizar, y la verdad es que es una excelente opción, sobre todo para pacientes pediátricos o para pacientes que tengan algún síndrome, algún tipo de retraso o estén en una situación fuera de lo normal. Esta es una excelente opción y es la fentolamina, que es un antídoto. Siempre platico esta historia, igual alguna vez me tocó atender a algún personaje famoso y me dijo, por el amor de Dios, hazme la endodoncia, eran como las 2 de la tarde, hazme la endodoncia, pero no quiero estar como con, o sea, él, por eso les digo, escuchen siempre a los pacientes, él sabía que el anestésico en general siempre le pegaba y le pegaba durísimo, ¿no? Y me dijo, por favor, voy a dar una entrevista en la noche, entonces no quisiera pues no, no te preocupes. ¿A qué hora es tu entrevista? A las 11. Ah, era en el noticiero de la noche, como a las 10:30. No, hombre, no te preocupes, son las 2 de la tarde, no va a pasar nada. Bueno, dicho y hecho, termino la endodoncia, todo bien. Va a su entrevista, yo no la vi hasta el otro día, porque le platiqué a mis familiares y me dijeron, mira, y fue y con la boca completamente caída, porque, bueno, pues obviamente pues, el anestésico se absorbió en algunos pacientes debido a algunos factores genéticos, hace mucho más efecto. No es que yo sea el mejor anestesiando y que por eso duran horas mis anestesias, no, claro que no. Depende mucho de los pacientes y ahorita ya para terminar vamos a ver un artículo en donde habla precisamente de esto. Hay casos donde al paciente, ni aunque lo venga a anestesiar el mismísimo, no sé, el dentista más famoso que ustedes conozcan, le va a hacer la anestesia porque hay componentes genéticos que impiden que la absorción sea adecuada. Pero bueno, aquí el punto es que para casos así o casos para pacientes pediátricos, este antídoto yo le diría a la gente de Septodont que tratemos de traerlo porque creo que es un excelente producto de las veces que lo llegué a utilizar. Nos puede ayudar mucho a hacer revertir los efectos de los anestésicos sobre los tejidos blandos. Y de hecho, hay un metaanálisis. A mí me gusta mucho leer metaanálisis para poder compartir con ustedes y con mis alumnos, etcétera, porque un metaanálisis es una revisión de 100 artículos. Entonces, de 100 artículos tabulan, sacan gráficas y entonces sí sacan resultados. Y dentro de las conclusiones, concluye que la fentolamina es un excelente producto cuando lo que deseas es revertir los efectos del anestésico principalmente sobre los tejidos blandos. Entonces, una recomendación por ahí que yo les puedo hacer es eso, ¿no? Y que, bueno, hace ratito hablábamos de las diferentes técnicas anestésicas. Yo les hablaba de una de las técnicas que es de las más difíciles, es la regional inferior. Pero otra técnica que también es difícil, y no me dejarán mentir, porque también está reportado en la literatura, es cuando queremos anestesiar un diente superior, un molar superior, ¿qué técnica utilizas? Y la mayoría me dice, no, pues la supraósea o la infraósea o la que sea, ¿no? La colocas en donde, a la altura de los ápices del diente, me voy y ahí infiltro. Pero hay una técnica regional en superior. La técnica regional superior se va a principalmente a esta zona de la fosa pterigoidea. La forma correcta de entrar es a la altura del segundo molar, me voy lo más posterior y lo más distal posible, me meto y comienzo a infiltrar con aguja corta, ¿ok? Entonces,
empiezo a infiltrar, 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 y lo que voy a lograr es anestesiar la emergencia de esta parte del trigémino, en donde va a influir en la sensibilidad tanto de las ramas vestibulares, evidentemente porque estoy entrando por vestibular, pero si logro hacer una correcta punción o una correcta aplicación de esta técnica, voy a bloquear también algunas ramas palatinas. Entonces, con esta técnica prácticamente voy a bloquear desde la parte más posterior, o sea, desde un tercer molar hasta la zona de canino. Y otra técnica regional que también podemos llegar a implementar de manera adecuada es la técnica infraorbitaria. Por ningún motivo se utiliza esta técnica por forma extraoral. Digo, habrá quien lo haga magistralmente y hasta sabe palpar exactamente dónde está el foramen y todo eso. Yo les diría, a la altura de entre el canino y el primer premolar, siempre y cuando el paciente los tenga, si no, un parámetro es del ala de la nariz, un poquitito más distal, entras lo más despacito y lo más arriba que puedas. Y ahí vas a infiltrar y entonces con esta técnica también vamos a obtener una anestesia profunda de un segmento en bloque, ¿no? Y por supuesto están las horribles y siempre odiadas técnicas nasopalatinas que se puede dar en la zona anterior, que para quien lo hizo cuando en su etapa de formación o de estudiante, pues sabe que es horrible, pero es sumamente efectiva. Bloquea por completo toda el segmento anterior. Y también pues está la técnica palatina normal, que al paciente pues no le gusta, pero a veces la grapa le molesta y hay que colocar un puntito en la parte palatina. ¿Ok? Y ya para terminar, para que no sea como eterno esta parte de la plática y podamos interactuar con preguntas, esto es lo que yo les decía. Hay algo reportado en la literatura que dice, y hay quien piensan, bueno, pues un molar superior está fácil de anestesiar de volada, pero no, hay algo que influye mucho y es si el diente está dentro o fuera del seno. ¿Y qué quiere decir esto? Que haya una cortical de hueso entre la raíz palatina y la membrana del seno. Entonces, vean, se puede ver afectada sobre todo la absorción si las raíces son muy largas, por ejemplo. Eso sería un parámetro para que haya que colocar algún tipo de técnicas de refuerzo, y la presencia de cortical ósea en el seno. Entonces, si ustedes anestesia normal un molar superior o un premolar superior y ven que no le hace, o cuando entran a palatino, ay, el paciente brinca, pues tenemos dos opciones. Uno, seguramente ya entraron, ya empezaron a instrumentar, ya abrieron el conducto, podrían colocar una anestesia intrapulpar, pero hay ocasiones en que el diente está completamente intocable. Yo les diría, refuercen del lado palatino. En esos casos, pues sí se tiene que reforzar porque las raíces a veces están muy arriba y sobrepasan esta zona que yo les dije que podemos llegar a anestesiar. Entonces hay algo que puede llegar a ocurrir. O sea, por ejemplo, casos así, donde ya anestesiaste al premolar y a pesar de que pues, ya estás ahí dándole duro, cuando llegas a la parte apical, ahí les duele un poquito. Entonces, como les digo, como ahí ya abriste, ya hay una apertura importante, ya hay un calibre adecuado para que la aguja pueda bajar, pues entonces, sin ningún problema, puedo colocar mi anestesia intrapulpar, le va a molestar al paciente, va a ver a sus familiares muertos como un segundo nada más, pero voy a resolver el problema, ¿no? Y la otra, pues como les decía, la anestesia intrapulpar. Y bueno, ya nada más, no sé cuántas, porque a veces me emociono con las diapositivas, pero les voy a compartir este caso. Y este caso es bien importante de manejo de dolor. A veces puede ser la diferencia entre que el paciente se quede y ustedes tengan pues como ese diploma no colgado en el consultorio que sea como, ah, bueno, vino esta persona, esta señora, me vino a buscar y yo pude resolver el caso porque soy bueno, porque... O que si es, no sé, una paciente por ahí diría, no, hombre, esos de ahí son súper brutos, la otra vez fui y me fue re mal o algo. Pero bueno, esto es muy importante. Si un paciente llega con inflamación y dolor, en automático yo sé que se trata de ¿qué? De un absceso. Para que nosotros podamos denominar absceso a algo, tiene que tener dos características principales, inflamación y dolor. Y si estamos hablando de dolor y de abscesos, tenemos en odontología dos principales vertientes, que es el absceso alveolar agudo y el absceso crónico agudizado o absceso fénix.
Ahorita vamos a ver la diferencia. Para ambos casos hay algo que podemos utilizar que se llama la crioterapia. Y esto lo explica el doctor Jorge Vera magistralmente en algún artículo que tiene por allí y en sus pláticas y todo. Él habla de que podemos reducir significativamente el dolor posoperatorio si utilizamos la técnica de crioterapia. La crioterapia, para quienes ya lo conocen, es la utilización de frío. Y ustedes dirán, viene la paciente inflamada con dolor, ¿cómo le aplico frío? Bueno, podemos empezar a aplicarlo desde el anestésico. Nosotros podemos enfriar los anestésicos, tanto el tópico como el anestésico que vamos a infiltrar, y esto al momento de entrar y llegar a la zona, ¿qué características tiene una zona inflamada e infectada? Que está caliente, está roja y está dolorida. Entonces, si yo desde el principio el anestésico lo pongo frío, esto va a generar un efecto tranquilizante, sedador en la zona. Entonces, desde ahí ya empiezo ganando el partido 1-0. Ya empecé haciendo crioterapia. Y la otra forma de hacer crioterapia es que, sobre todo las primeras irrigaciones donde ya pude entrar, ya pude instrumentar un poquito, lavar, que el suero con el que voy a estar irrigando esté frío. Y digo suero porque lo voy a hacer intencionalmente por si se llega a extruir un poquito o algo, no haya tanto problema. Tengo mi suero bien frío, así como tienen sus chelas bien frías, tienes el suero bien frío, irrigas. Entonces, este efecto de estar irrigando en la zona más cercana a la inflamación, al absceso, a la pus, a lo que ustedes quieran, que sea con algo frío, pues va a tener un efecto bastante bueno. Pero bueno, antes de eso, pues tengo que hacer un diagnóstico, ¿no? Y aquí viene, ustedes dirán, bueno, pues si está inflamada, maldita sea, ya hazle el acceso y que mejore, ¿no? Entonces, radiográficamente encuentro esto. Ella dice, bueno, pues es que hace como 2 años me hicieron esta endodoncia y pues no, o sea, no me había dolido para nada y me duele de repente. ¿Qué harían? O sea, y ojalá pudiéramos tener la interacción. A lo mejor no es tan fácil porque se perdería un poquito el formato, pero yo les digo, vi esto, vi esta endodoncia y ahí es donde nos damos vuelo los dentistas y los críticos radiográficos. Decimos, no, qué bárbaro, te dejaron bien mal esa endodoncia, pero qué porquería. Mira nada más cómo te duele y ve, está cortísima, seguramente nada más encontraron un conducto y te lo restauraron todo mal, bla, 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 bla. Ok, entonces yo les decía que había 2 principales ramas de abscesos en odontología. Bueno, no en odontología, en endodoncia. El absceso fénix, vulgarmente llamado, y seguramente habrá quien me diga, no se llama así, se llama absceso crónico visado y bla, 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 bla. Bueno, el absceso fénix, como se conoce regularmente, y el absceso alveolar agudo. ¿Qué diferencias hay? Y yo les diría, hagan captura de pantalla de esto. Principalmente hay 2. La primera es, el absceso fénix corresponde a un diente que ya tiene un tratamiento pulpar previo. Ya es un diente que si no está obturado, puede ser que esté despulpado, pero ya hay comunicación pulpar y ya hay un contacto con el tejido pulpar, ¿no? El diagnóstico periapical de estos casos se define como una periodontitis apical aguda con un proceso crónico previo. Quiere decir que fue algo que tendría que tener un comportamiento crónico, como les decía, por eso les digo, no se deje nada crónico, porque hasta lo crónico se puede infectar secundariamente por bacterias y agudizarse, como es el absceso fénix. Y las características clínicas en ambos casos es dolor, inflamación y dolor intenso y un aumento de volumen, que puede ser intra y extraoral o nada más uno de los dos. Ok, pero algo muy importante es que el absceso fénix tiende... Ay, espérenme. Ya estoy arruinando aquí la sorpresa. El absceso fénix tiene un tratamiento previo, que ustedes dirán, ahí hay tratamiento previo, pero algo muy importante, debe de tener una lesión radiolúcida. Ahí no hay lesión radiolúcida. Entonces, desde ahí, yo dije, mis clases de diagnóstico funcionaron alguna vez en la vida. Seguramente no es ese diente. Y lo que les decía, hago pruebas de percusión y ese diente no duele en lo absoluto. Ahora vamos a ver cómo se comporta el absceso alveolar agudo. El diagnóstico pulpar suele ser necrosis pulpar, quiere decir que no hay vitalidad, pero no hay un tratamiento previo a diferencia del absceso fénix. El diagnóstico periapical es periodontitis apical aguda y las características radiográficas es generalmente no hay hallazgos, abro paréntesis, comillas y corchetes, parece estar normal.
Las características clínicas ya las dijimos, hay un dolor intenso, hay inflamación, hay aumento de volumen. Entonces yo me quedo pensando, digo, ok, la paciente viene que se muere de dolor, viene con toda la fase de que no ha dormido, de que la pasó fatal toda la noche, y yo me voy a ir por lo más evidente. A veces nos vamos, así como decía, como gordo en tobogán, como yo me iré en un tobogán, sobre el diente que creemos que es porque tiene dolor y no es así. Es por eso que es muy importante tomar radiografías anguladas. Vean, este es el que estábamos viendo anteriormente, donde se estaban centrando todas nuestras energías, fuerzas y demás, era el segundo molar. Tomo una radiografía del primer molar y vean, hay normalidad radiográfica, no hay contacto pulpar, a las pruebas de vitalidad no hay respuesta, quiere decir que el diente está necrótico, y esto corresponde a un absceso alveolar agudo. ¿Qué le estaba ocasionando el dolor? El primer molar. ¿Qué hubiera pasado si yo hago el segundo molar? Absolutamente nada, porque era un diente que también se tenía que repetir, se puede mejorar, y si se va a restaurar de forma adecuada, pues bueno, no hubiera hecho algo tan malo, pero algo sí les voy a decir, no le hubiera resuelto el dolor que traía. Entonces seguramente en la tarde se hubiera ido a cualquier otro consultorio y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya me abrieron, y entonces alguien diría, no, pues ha de ser el otro. Y sí, era ese diente, y bueno, pues finalmente se tuvo que hacer ambos, ¿no? Pero ese día prioritariamente se tuvo que hacer el primer molar y santo remedio. La paciente le volvió el alma al cuerpo, al otro día ya estaba feliz, la volvió a ver a los 7 días y lo terminé, ¿ok? Entonces, bueno, ya nada más era eso para concluir. Hay muchas cosas que quisiera compartirles, como lo que les decía del seno, que debemos de tener mucho cuidado en interpretar cuáles son los pólipos que están relacionados con el diente, que tienen alguna estrecha relación con las lesiones periapicales, y hay pólipos que simplemente aparecen pegados a la membrana del seno, pero por dentro, como este que están viendo aquí. Esto que ven aquí señalado no tiene absolutamente ninguna relación con el diente. Entonces, la tomografía hay que mandarla, sí, pero hay que también saber interpretarla, porque veo ese pólipo, veo ese diente y digo, no, pues ya la hice, voy a hacer esa endodoncia y le voy a quitar el pólipo. No necesariamente tienen que estar relacionados. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que vamos a cortar aquí. Simplemente, a ver, les voy a compartir. Esto de aquí, vamos bien de tiempo todavía. Vamos a ver 5 minutos más de la presentación y listo. Ok. Bueno, lo que les mencionaba también igual hace ratito es que no todas las pulpas que son tocadas tienen que tener tratamiento de conductos. Anteriormente te decían, bueno, hiciste comunicación pulpar, pues ponle hidróxido de calcio y funciona. Y sí, por mucho tiempo funcionó. El gran problema que teníamos con el hidróxido de calcio, y no es faltarle al respeto al anciano hidróxido de calcio, es que generaba demasiada inflamación hacia el interior de la pulpa. Entonces, esto volvía poco predecibles, porque a lo mejor de 10 casos, 8 funcionaban perfectamente bien, pero 2 generaban una inflamación tan grande que en un tejido cerrado como es la pulpa, pues terminaba por generar una necrosis totalmente asintomática, y a los años el paciente aparecía con una fístula de la nada, de la noche a la mañana, chin, me salió esto. ¿Te duele? No. Bueno, eso era porque el hidróxido de calcio genera puentes de dentina muy impredecibles que pues, son muy inestables, ¿no? Que a veces funcionan y a veces no. Por otro lado, el hecho de ahora tener materiales como Biodentin nos ayuda muchísimo a poder manejar esta situación. Y vean, también otra cosa que podemos utilizar es para el sellado de perforaciones. Hace ratito yo les decía, bueno, tengo un molar superior y si veo que el conducto mesovestibular está muy lejos del conducto palatino, como es aquí, pues probablemente haya un conducto. Y entonces, este caso me lo refiere un colega, me dice, oye, creo que ya le encontré el MB2, pero no deja de sangrar, está bien reactivo, yo creo que está bien brava la pulpa. Ya me lo mandan, lo veo. De entrada, el diente no tenía un muy buen pronóstico, no hay efecto férula, que ahorita vamos a hablar rapidísimo de la importancia del efecto férula y cómo puede estar relacionada con cuadros de dolor. Y bueno, pues era una perforación. Aquí lo podemos sellar y punto. Vean, otro de los casos que puede generar dolor es algo que yo les decía. A veces radiográficamente queremos decir, y yo les podría preguntar,
¿cuántos conductos tiene ese primer molar? Y habrá quien me diga, no, pues es primer molar inferior, pues yo creo que 2 mesiales y un distal. Aunque se ve raro, a lo mejor tiene 2 y 2. Bueno, chistes que podríamos especular y finalmente pues les comparto, ¿no? Ya lo accesé, entré, vean, en mesial tiene 3 conductos y hacia la parte distal, pegado hacia vestibular tenía 2 y hacia la parte lingual tenía 3 conductos. Entonces, nunca subestimen a un molar inferior, porque puede tener 3 o puede tener 6 o puede tener 5 conductos. Aquí está lo que hicimos, el tratamiento, y finalmente, pues así es como queda, con todos los conductos obturados, pero el hecho de no haber encontrado algún conducto, y sobre todo si alguno de estos conductos era independiente, o sea, quiere decir que de principio a fin no se unía a ningún otro conducto, pues puede generar molestia y puede generar dolor y puede generar un montón de cosas, ¿no? Y otra de las situaciones que puede llegar a generar mucho dolor en odontología es la resorción. Acuérdense muchísimo de esto. La resorción interna y la resorción externa son completamente diferentes y provienen de estructuras totalmente diferentes. La resorción interna, como su nombre lo indica, proviene de la inflamación de la pulpa. Contexto. Si yo ahorita saliendo de la plática me voy al mercado, no sé, me compro algo y me peleo con alguien y me pega, yo voy a decir, ay, mi diente está completo, no me pasó nada. Pero internamente la pulpa empieza a sufrir cambios de reparación, intenta revertir el daño, etc. Entonces, cuando ustedes tengan un traumatismo, tienen que tomar radiografías los primeros 3 meses cada mes y después cada 6 meses durante 1 o 2 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los cambios pueden ser completamente asintomáticos. De hecho, el diagnóstico de la resorción interna se denomina pulpitis irreversible asintomática. ¿Por qué? Porque nunca duele. Y yo les pregunto, ¿por qué no dolería si está habiendo cambios hacia el interior de la pulpa? Bueno, lo que genera que un diente duela es el aumento de la presión. Cuando hay una inflamación pulpar, como una caries profunda, una pulpitis irreversible, hace que se inflame todo. Y entonces, como el diente es una cavidad cerrada, bien delimitada, pues esa inflamación va a terminar por hacer tanta presión que genera dolor. Pero cuando hay una resorción interna, se empieza a generar un defecto sobre el diente. Entonces, pues esto no duele, no duele, no duele, no duele, hasta que de repente empieza a doler. ¿Por qué? Porque esa resorción interna ya creció tanto que se hizo comunicante y entonces ya contactó con las fibras del ligamento periodontal que veíamos que eran las A beta. Entonces, ojo, el hallazgo de una resorción interna suele ser fortuito. Va el paciente a su serie radiográfica de rutina o lo que sea y de repente le ves ahí como algo raro, tómale diferentes angulaciones. La característica principal es si la resorción en las diferentes angulaciones que sean mesial, orto y distal se mantiene centrada al conducto, quiere decir que es una resorción interna. Y lo que hay que hacer de inmediato es el tratamiento de conductos. No hay más. ¿Por qué? Si no, de lo contrario va a seguir creciendo. Y ahora sí, como les había dicho ya para terminar, les comparto este artículo que de verdad a mí me ha servido mucho. Créanme y se los digo sin ninguna pena porque creo que aquí está para compartir. Yo no entendí lo que era el efecto férula hasta varios años después de haber egresado como especialista. Entonces es muy importante porque me hubiera evitado varios problemas. ¿Qué es el efecto férula como definición? Es que por encima del margen gingival queden por lo menos de 2 a 3 milímetros mínimo de tejido sano para poder planear una restauración, ¿ok? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta restauración está muy grande, se remueve y todo. Si yo por encima del margen gingival aún conservo 2 o 3 milímetros, tengo efecto férula. Si no tengo efecto férula, entonces empiezan los problemas, ¿ok? Como lo vamos a ver a continuación. Vean este caso de aquí. Un central con un microposte, de verdad, si van a poner un poste de ese tamaño, mejor no lo pongan. Y si lo van a poner enroscable, tampoco, porque lo único que hacen estos postes son vectores de fuerza que terminan por romper al diente, como se ve aquí en la imagen. ¿Ok? Aquí hay otros monumentos a postes que no debieron ser ni existir jamás. Y a veces uno dice, no, es que la endo es bien mala. O los pacientes dicen, no, la endo es malísima. A mí me hicieron 3, por ejemplo, este paciente que está aquí, y los 3, uno ahí medio me está funcionando, los otros, ¿cómo le he batallado? No es que la endodoncia sea mala
o que los postes sean malos, pero mal aplicados, pues pueden ser como un disparo al pie, ¿no? Entonces, en una descripción gráfica, lo que es el efecto férula, y por qué lo menciono en temas de dolor. ¿Por qué? Porque si no hay efecto férula, y sobre todo si es un diente restaurado con poste, ocurre algo que se llama síndrome de diente fisurado. No hay ese cinturón, ese efecto férula que ven en el inciso B. Entonces, ese es el que se encarga de resistir las fuerzas de compresión multidireccionales que tiene la masticación. Esos pequeños milímetros son como el cinturón, por eso algunos lo describen como efecto cinturón, o efecto cincho, o efecto lo que ustedes quieran. Esos milímetros nos permiten que la restauración no se desaloje. Vean, si no hay efecto férula, el mismo poste va a hacer un movimiento de palanca y trácale, va a romper el diente. Digo, en casos muy extremos se va a evidenciar y se va a ver, pues, el diente fracturado, pero en el 93% de los casos, y se los digo por experiencia, no se ve absolutamente nada. La literatura te dice, bueno, si está fracturado, hay una lesión en forma de gota o forma de J, y se ve no sé qué, y hay movilidad. No es cierto, estos dientes pueden estar radiográficamente intactos, radiográficamente perfectos. Bueno, ahí les va algo. Ni con tomografía a veces lo puedes ver. ¿Por qué? Porque los postes generan como cierta resplandor y no dejan ver esa pequeña fisura que puede estar por ahí alojada. Entonces, vean, para que haya un efecto férula y evitemos ocasionarle al paciente un dolor por una mala restauración, si no lo hay tres formas de recuperar ese efecto férula. La primera sería una extrusión quirúrgica. La segunda sería una extrusión ortodóntica. Y la tercera sería el ya famosísimo alargamiento de corona. Y si por ahí yo tengo más de 3 milímetros de efecto férula, se habla de que puedes evitar la colocación del poste, porque el poste no va a reforzar la raíz, ni va a ser más fuerte la dentina, ni mucho menos. Simplemente nos da la estructura suficiente para poder hacer esto, ¿ok? Entonces, vean, bueno, ya nada más les voy a poner este último caso y listo. Y esto es lo que les explicaba del dolor dental. Cuando hay una inflamación a nivel periapical, generalmente lo que hace que duela tanto, 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 es el aumento de la presión, primero a nivel pulpar, ¿no? Entonces la pulpa se inflama tanto, se inflama tanto, se inflama tanto, el organismo intenta protegerla, no se puede, se va necrosando poco a poco hasta que, ¡pum!, colapsa. Ok, digamos que ahí el paciente tiene una etapa de remisión, de mejora, está tranquilo, pero esto que se necrosó empieza a generar productos hacia la parte periapical. Y entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Este aumento de volumen por pus, por gases, por lo que sea, a nivel de hueso, empieza a comprimir espacios aponeuróticos, empieza a comprimir el hueso, empieza a comprimir, y entonces genera muchísimo dolor. Ojo, cuando esto llega a fistulizar, el paciente simplemente le hace truena y le sale un saborcito salado delicioso, que es pus, y se le quita el dolor. Pero si no llega a fistulizar, entonces estamos hablando de que es un absceso. ¿Y qué hay que hacer? Abrirle de alguna manera la puerta a esa infección, a esa pus, para que pueda salirse. Entonces, el problema que tenemos, por ejemplo, con una angina de Ludwig, que es un dolor insoportable, y más allá del dolor, puede llegar a ser una situación de urgencia en el consultorio, es que esta inflamación abarque más de 2 o 3 espacios aponeuróticos, y entonces sí, el tratamiento tiene que ser hospitalario, y ahí es cuando vemos que al paciente le abren así casi desde el cachete hasta el cuello, porque no podemos tener margen de, ay, vamos a ver si drena poquito y mañana lo vemos. No, esto en cualquier momento comprime vía aérea y olvídate, se acabó. Pero bueno, aquí hay muchas cosas que podemos compartir. Algo de lo que no quisiera dejar pasar por alto, sé que el tiempo no es suficiente a veces y podemos hacerlo en otra sesión, es que los pacientes diabéticos tienden a ser pacientes con mucho dolor. No sé si les ha tocado, no sé si les ha pasado, pero o si han escuchado el término polineuritis diabética, a lo mejor no tiene mucho que ver con los temas de endodoncia, pero sí es cierto que un paciente con diabetes tiende a desarrollar muchos mayores cuadros de dolor. Y esto es porque hay mayor liberación de radicales libres. Los radicales libres se pueden explicar como, imagínense que las células van viajando dos globitos así bonitos, redonditos, que no le hacen daño a nadie,
y un radical libre de repente son agujas que se meten entre esos globos. Entonces, la presencia de radicales libres genera episodios de dolor. Entonces, en pacientes diabéticos es mucho más común que la inflamación pueda promoverse rapidísimo. Entonces, un proceso que un paciente normal sería, sí le dolió, se tomó un ibuprofeno y ya. El paciente diabético, no, o sea, olvídense, se puede ir incluso al hospital con muchísimo dolor. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Lo mismo con pacientes alcohólicos. Por eso en la historia clínica de repente preguntan, ¿y ingieres bebidas alcohólicas? ¿Has ingerido bebidas alcohólicas en los últimos X tiempo? Y hay gente que dice, ay, ¿qué le importa? ¿Qué le pasa? ¿No? Pero está comprobado que, bueno, un paciente alcohólico o un paciente que ya tiene algún problema hepático necesariamente necesita que las dosis se ajusten, porque muchas veces requiere mucho más medicamento analgésico, anestésico, antibiótico, etcétera, para poder tener los efectos adecuados, ¿no? Y bueno, ya por último, les dejo aquí mi contacto. Pueden buscarme en esas redes sociales, en Aprendiendo o @endoaprendí y @endodave, por si tienen alguna duda o algo de lo que vimos aquí en la plática les interesó. Con mucho gusto puedo responderles por ahí. Por si no fuera suficiente el tiempo que vamos a tener ahorita, podemos estar en contacto por esos medios. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes.